Bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por venir a esta única función de las 6:30. Sabíamos que había competencia feroz hoy en Bilbao, pero bueno, pues nos hemos animado a presentar la historia más grande de 5, jamás contada. Contamos con dos de los tres autores, que ahora os los voy a presentar, pero bueno, pues nada, agradeceros a todos que hayáis venido, agradecer a Joker que nos haya cedido su espacio. Y pues bueno, vamos a hablar de este libro que es un repaso exhaustivo editorial, empresarial y además un espejo al que mirarnos como los lectores que fuimos, ¿no? Antes de entrar de lleno en la obra, pues voy a presentar aquí a los padres de la criatura. Primero tenemos a mi izquierda Gustavo Higuero, que viene de Zaragoza. Madre mía. Viene de Zaragoza, ciudad que le vio nacer en 1975 y, entre otras cosas, ha sido gestor de proyectos y técnico de laboratorio. En su haber, guionizó la tira de prensa Néstor, eso me tienes que enseñar, Gustavo, en El Heraldo de Aragón, y publicó pequeños relatos, así como varios guiones para cómic en la revista Termocero y la Confederación de Empresarios de Aragón. Además, Gustavo ha formado parte de la familia de Zona Negativa, llegando a ser responsable de la sección de DC, así como uno de los coordinadores del podcast de esa Santa Casa. Su personaje DCita favorito es Flash, el cómic de 5 que guarda mayor cariño es Millennium 1, y si pudiera elegir un superpoder sería, como no, la supervelocidad. Gustavo, bienvenido. Pues muchas gracias por la compañía y bueno, pues nada, vamos a ver si pasamos una tarde divertida hablando de DC, de 5, de TVOs y todo eso que nos gusta. Así que muchísimas gracias. Vale, continuamos con, a mi izquierda, ahora sí, Carlos Jiménez, que además... Además de tener uno de los nombres comiqueros más potentes que se pueda tener en este país. Yo le comentaba a Fernando Tarancón, digo, poniendo que viene Carlos Jiménez, seguro que se peta, pero nos ha jodido el carnaval un poco. Si alguien viene a que le firme un paracuellos, no es el día. Y bueno, pues escribió durante años en la revista Zona Cero, durante años, sí, la revista Zona Cero. Naciste en Barcelona en el año 1978 y has participado en los podcasts Ansia Viva y La Entretienda, y este último grabado en Phoenix Comics, que fue tu tienda durante 6 años, ¿verdad? Sí, yo tuve una tienda de cómics en Barcelona desde el 2016 al 2022 y dentro de esta tienda grabamos un podcast que se llamaba La Entretienda. Para que conozcáis un poco más a Carlos, su personaje de Ceita favorito es Batman. El cómic de 5 que guarda con más cariño es Batman 10, con la... Bueno, porque, a ver, mi personaje favorito de todos los tiempos es Sherlock Holmes. Okay. Entonces en Batman 10 de 5 sale Sherlock Holmes con Batman, dibujado por Alan Davis. Vamos. Y lo tengo firmado por Alan Davis. La viñeta que sale Sherlock Holmes con Batman no le fuego a la pipa y Sherlock Holmes diciendo no, la pipa es solo decoración. Luego... Y Alan Davis me decía, pero te hago un dibujo. Y yo, no, si con esto ya estoy encantado. Y el tío, pero en serio que te hago un dibujo. Y yo, no, perfecto, adelante. Luego nos cuentas quién es mejor detective del mundo de los dos, entonces. Sherlock Holmes. Vale. Si pudiera elegir un superpoder, en este caso Carlos ha elegido detener el tiempo. Sí, hombre, tú imagínate, bueno, cualquier situación de la vida, ¿no? Pero estás en un examen, no tienes ni puta idea de lo que te preguntan, paras el tiempo, vas ahí, coges tus apuntes, miras, esta pregunta, esto, vale. Vuelves a poner el tiempo en marcha y respondes. De hecho, has hecho uso de tu superpoder porque has llegado a tiempo, has estado a punto de no... Bueno. Ahí. El público discrepa. Yo no quiero acusar a nadie, pero yo he venido como invitado y me han recogido gente de Bilbao y me han hecho una ruta por Bilbao, Porto... Sí. He cogido una para cruzar la ría también. Puente colgante, sí, se llama. No sé. No, la barca. Mucha que venía a Bilbao, pero no. Ajá. Bueno, y por último, hoy no está aquí en físico, pero sí en espíritu, Enrique Doblas, nacido en Córdoba hace 48 años, es doctor en biología, aunque en sus ratos libres deja la bata blanca para colocarse la capa como redactor de Zona Negativa, también en la sección de DC.
Enrique elige a los titanes en su conjunto, a la pregunta de personajes favoritos. Crisis en Tierras Infinitas es su cómic de 5 de referencia y si pudiera elegir un superpoder, este sería volar. Bueno, ahora ya conocéis un poquito más a los autores, a estos muchachos de procedencias dispares, pero que tienen una pasión común, que es el cómic. Y yo creo que es momento de entrar de lleno en la mejor historia de 5 jamás contada, la tenéis aquí, que probablemente sea también una de las mejores historias en la vida de Gustavo, Carlos y Enrique. Así que, chicos, si os parece, lo contáis en el libro, pero ¿cómo surge la idea de dar a luz esta la mejor historia de 5 jamás contada? Y también me interesaría que contaseis un poquito cómo se entrecruzan vuestros caminos, porque, pues, como hemos dicho, procedéis de lugares diferentes y demás. Pues esto es un poco el fruto de la casualidad de los guiones de Telefilm, que a veces dices que forzado está el guión, pero que la vida real pues se ocupa de ello, ¿no? Yo hice un artículo en Zona Negativa por su 15º aniversario, al poquito de entrar, y bueno, pues como acababa de llegar a la página web tenía que tirar algo que conociera y opté por hablar de 5. El artículo funcionó bien en la página web y un amigo mío me dijo, tío, es que esto que has hecho podría acabar siendo un libro. Y bueno, y pues Tomás, se te queda aquí y un día me puse a trabajar en ello. Y claro, hay que buscar información y la información pues hay que buscarla sobre todo de las personas que estuvieron involucradas con la editorial y contacté con Panini, donde trabajaba haciendo artículos, Saavedra, y bueno, me dieron su contacto, hablé con él y cuando le mandé un correo, él me dice que esa misma semana otra persona se ha puesto en contacto también con él para exactamente lo mismo. Y entonces, claro, yo digo, no puede ser. Es decir, cósmicamente no es factible esto. Entonces, bueno, pues entonces, y entonces me dio su contacto para que pudiéramos hablar y ver si había una manera de poder realizar el proyecto, ¿no? Y al darle el contacto, resulta que nos conocíamos ya de las redes sociales. Y entonces ya la cosa se suavizó, ¿verdad? Ya decimos, no es un villano, aunque usa su poder para hacer villanías, como hemos visto, pero no es un villano. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pues hablamos y vamos a ponerlo en marcha. Pues venga, vamos a ponerlo en marcha y arrancamos juntos. Dividimos el trabajo y fuimos trabajando, pero claro, la vida se nos comió por los pies a los dos. Él con su tienda, apareció también mi hija Celtia y bueno, pues el proyecto iba muy despacio hasta el punto que entró en coma, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se quedó totalmente muerto. Teníamos información, llegamos a entrevistar a Saavedra, teníamos ya un esqueleto de lo que podía ser el libro, pero todo el trabajo para construirlo pues se quedó muerto. Y estando en Zona Negativa, Enrique, un día hablando conmigo, me dice, oye, podríamos escribir un libro sobre 5. Y yo digo, no, no lo puedo creer. ¿Otro? ¿Otro o el que estoy trabajando con Carlos en él? Ah, pues sí. Pues entonces ya entró Enrique y curiosamente tres no son multitud. Curiosamente siendo 3 es cuando realmente el proyecto empezó a poder coger ritmo, funcionalidad y la democracia funcionaba mejor. Porque como somos 2 era más complicado llegar a buen término una decisión y en cambio siendo 3 pues se rompía esa especie como de empate técnico que podía haber siempre, ¿no? Y en lo que no habíamos avanzado en 7 años lo avanzamos en 3. Y el proyecto pues que ha durado 10 años pues se acabó en 3 años gracias al empuje final de Enrique, que bueno pues acabó de coger toda la información que teníamos encima de la mesa y nos pusimos un régimen marcial, ¿no? De trabajo y nos picábamos el uno al otro. Es decir, hoy te mando este texto, y entonces nosotros que no habían hecho nada durante un mes decían, mierda. Y entonces se ponían también a escribir. Y así llevamos un poco pues esa competición conjunta y acabó siendo un libro. Así que es un poco la historia de cómo se unieron las sinergias. Un libro que individualmente no habríamos podido sacar adelante. ¿Podemos llamar a Enrique el desatascador entonces? Sí, le pega bastante también el nombre.
Sí, sí que es verdad que al final es un libro de los tres, entonces tú no puedes decir qué parte ha hecho cada uno de nosotros o no. Bueno, eso te encargas tú de decirlo muchas veces, que a lo mejor son de él. Sí, pero ya llegaremos a eso. Pero es verdad que la entrada de Enrique fue un poco el impulso final que necesitábamos por muchas cosas, entre otras esta, ¿no? De acabar las discusiones, de poner en... De que siempre estuviera en marcha el proyecto, ¿no? Porque cuando éramos dos era, hostia, este fin de semana hay que hacer esto. Pues mira, yo no puedo, yo tampoco, no me va bien, ya lo haremos otro fin de semana. Al ser tres, siempre había alguien disponible para hacerlo, entonces te animaba más a seguir adelante. Que aún así tardamos 3 años, porque Enrique siempre se tira la medalla de gracias a él, pero bueno, aún así tardamos 3 años. Verdad que Gustavo y yo llevamos 7 antes. Su ratio es mejor. Sí. Sí. Pero bueno, es verdad que fue una conjunción de muchas cosas al final. Y sobre todo, al final, nosotros queríamos hacerlo porque era un proyecto nuestro. También vivíamos con el miedo de que alguien pudiera sacar el libro sobre 5 independientemente de lo que estábamos haciendo Porque nosotros. se acercaba el aniversario. Entonces era como un poco una fecha clave de que se cumplía el 40 aniversario del primer cómic de DC en España por parte de 5 y claro, nos agobiaba que podía haber alguien trabajando por detrás. Cuando sacaron la revista de Dolmen hubo taquicardias, sobre todo las mías. ¿Vale? Entonces, pues bueno, luego ya digo, no puede ser. Ellos dos eran mucho más sensatos que yo y les dio igual. Pero yo estaba para ponerme nervioso por todo y ellos para decirme que no hacía falta ponerse nervioso por nada. Bueno, porque al final cuando Dolmen sacó el especial de 5, yo pensaba que era publicidad para nosotros. Si nosotros vamos a sacar un libro de 5 de aquí 6 meses o un año, que ahora Dolmen saque una revista especial sobre 5, va a alimentar las ganas de la gente de conocer qué pasó con esta editorial, cómo fue y tal, porque al final estaba muy bien, pero dejaba de ser una revista, lo nuestro era un libro. Había mucha más documentación detrás, mucho más trabajo, etc. Pero sí que es verdad que ha sido no sé si ya nos estamos yendo por otras preguntas, ¿no? Pero sí que ha sido un proyecto muy largo en el tiempo y muy sufrido en el sentido de nosotros lo queríamos hacer porque no había nada de 5 en España y era algo que decía, es que alguien lo va a hacer. O sea, nosotros lo queremos hacer porque nos gusta el tema y tenemos mucho interés en hacerlo, pero cualquier día alguien lo hace y nos quedamos sin nada. Estaba pensando que 2 más y hubierais sido 5 escribiendo sobre 5, ¿eh? Bueno, entonces hubiera sido un pollo. Ya si siendo 3 ha sido complicado. Siendo 5... Comentábamos en la introducción que bueno, lleváis años en la divulgación del cómic. ¿Ha cambiado mucho vuestra forma a la hora de trabajar cuando os habéis puesto con el libro? Como cuando sentáis en casa para escribir en Zona Negativa, en Zona Cero, en el podcast. Sí, yo creo que sí, porque de hecho en el libro hay algunas partes que son recicladas de artículos que habíamos hecho. Entonces, al final, tienes que hablar de algo que ya has hablado en otro medio, pues un poco reciclas esa parte y la adaptas al libro. Pero no tiene nada que ver, o sea, al final yo he hecho muchos artículos, Gustavo, Enrique también, sobre series concretas o sobre etapas concretas, pero al final tú estás hablando de 5 como editorial, no como los TVOs que sacaron, sino como todo el camino que tuvo desde sus inicios hasta el final, de todo lo que hablaron. O sea, al final el libro habla mucho de fe, que es lo que más nos marcó, pero también habla de rol, habla de revistas, habla de series italianas eróticas, de los dibujos animados, o sea, hay mucho más de lo que tú puedes aportar como un artículo. O sea, tú en el artículo que hiciste de 5 para Zona Negativa seguramente hablabas de estos temas, pero muy puntualmente. Sí, pero nunca me metí en temas de edición, errores de traducción, no me metí en problemas de elección de material, es decir, era más, digamos, más tirando a la parte emocional que, digamos, a la parte técnica. Entonces aquí buscábamos el libro se vertebra por DC simplemente porque había que vertebrarlo de alguna manera y fue el grueso de la producción. Entonces, bueno, a partir de ahí es donde fuimos construyendo el árbol. Y aquí sí que metemos esos datos, ¿no? Es decir, pues en el número tal, Sergio Higueras abandona ya, deja el correo. Esos datos, por ejemplo, no aparecerían en una reseña ni en un artículo. Entonces, bueno,
aquí no lo hemos comentado, pero el documentarnos para el libro es una concatenación de decepciones. Es decir, todas las puertas se cerraban, todas las puertas se cerraban. Es que no ha habido ninguna puerta abierta en ningún momento. Eran todo puertas, salvo Saavedra, y también con sus más y sus menos, es decir, pero al final no hemos encontrado puertas abiertas, primero porque hay gente fallecida, en muchos casos ya en toda la parte de la cúpula de 5 no estaba viva, y luego pues hay gente que está desaparecida en combate, es decir, no se sabe nada de ellos. Entonces, pues claro, todo eso también hacía que cuando estábamos los dos solos era desesperante, mandábamos correos y puerta cerrada, y nadie contesta, y esto loco, pues un poco... Por eso con Enrique era un poco más dinámico porque nos pusimos a centrar en otras cosas también. Dijimos, bueno, tenemos que avanzar. Hay que avanzar y luego ya veremos si conseguimos información, ya la insertaremos como cuñas en el momento que sea correcto, ¿no? Bueno. Y antes hemos hablado que Enrique fue un poco el desatascador o el impulsor, ¿no? Para retomar el proyecto y ya encauzarlo. Pero sed un poco honestos, ¿qué tal es escribir un libro con 3 cerebros? Porque claro, ahí entiendo que el ego de cada uno también tendría su espacio. Ego y las filias de cada uno, sobre todo las mías. Yo soy el problema. Ego soy yo, filias es él. Sí, yo aporté todas las filias al proyecto. Todas las filias las aporté yo. No sé, a ver, yo reconozco que soy nervioso, complicado, detallista, entonces cuando juntas todo eso, pues bueno, pues al final a veces una cosa es cómo me gestiono a mí mismo y otra cosa es cuando estoy trabajando en equipo. Entonces, bueno, pues fácil, no, difícil tampoco. Entonces, estaba ahí en ese punto en el que, bueno, pues algunas veces pues los dos me tienen que decir, basta, vale ya, ¿sabes? Entonces, pues bueno, siempre he tenido más los pies en el suelo que yo, son menos más terrenales, eran más fríos a la hora de ver un problema, ¿vale? Yo veo un problema y lo quiero solucionar en ese momento, entonces, pues bueno, siempre aportaban, al final cada uno aportaba sus valores emocionales, personales y profesionales. Y al final, pues esas 3 bolas girando en el bombo, pues conseguían que todo fuera caminando. Así. Dilo. No, pero yo creo que el libro ha salido ganando como libro al ser 3 porque hay una sinergia entre los 3. O sea, Gustavo tiene una manera de escribir muy técnica, muy detallada, muy formal, muy exquisita. Yo tengo una manera de escribir más informal, más, no sé, fandom, ¿no? O sea, y Enrique tiene una mezcla de los dos. Entonces, al final yo creo que el libro se ha beneficiado de eso porque tú cuando lees el libro es bastante uniforme. ¿Por qué? Porque todo lo que escribimos lo revisamos los 3. Entonces la parte de Gustavo la revisé yo, la revisó Enrique, la adaptamos un poco, mi parte la revisó Gustavo, la revisó Enrique. ¿Sabes? Entonces al final el libro se ha beneficiado de que seamos 3, aunque cada uno tiene una manera de escribir y de pensar, porque lo hemos hecho entre los 3. Aunque él ha hecho una parte, yo otra, Enrique otra, al final entre los 3 lo hemos revisado todo. Siendo 5 yo creo que hubiera sido demasiado, porque ya siendo 3 había momentos ya que estabas saturado, pero yo creo que, de hecho, yo cuando nos llegó el libro, antes de que saliera a la venta, lo cogí y digo, hostia, yo he escrito este capítulo, ¿no? El de la Batmanía, por ejemplo. Este capítulo lo he escrito yo, voy a leerlo. Y lo leí y decía, hostia, pues no me reconozco tanto mi estilo. ¿Pero por qué? Porque lo había revisado Gustavo, lo había revisado Enrique y lo habíamos adaptado un poco al formato generalista del libro. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido bueno que hayamos sido 3, porque no se nota que hemos sido 3, sino que mantiene una línea, pero se diferencia cada parte al final también. La empresa era mayúscula, entendiendo la empresa como la tarea, ¿no? ¿Cuál diríais que es el mayor reto al que os enfrentasteis con su escritura? Esta pregunta es muy buena y yo me la he estudiado un poco antes cuando nos han dejado el guión y he pensado, hay muchos momentos difíciles, ¿eh? Yo pienso que el mayor problema a nivel de libro, como un libro sobre 5, es que nos ha faltado a lo mejor contactar con más gente que hubiera estado ahí en ese momento y que nos hubiera explicado más cómo funcionaba 5 como editorial, cómo era llegar ahí, conseguir los derechos, decidir qué se publicaba, qué no, en qué formato. Pero en verdad es lo que decía Gustavo, la gente que hemos podido contactar hacía tanto tiempo que ya no se acordaba o ¿sabes? No quería entrar tanto en detalles. Otra gente ya estaba muerta,
otra gente, los hijos, ¿no? De Armand, sí, yo te podría decir, pero tampoco no me apetece. Entonces, claro, tú cuando vas buscando tantas puertas y están todas cerradas, pues tienes que cambiar de tercio. Al final, una de las críticas que ha tenido el libro, y es verdad, es que le falta un poco de chicha de la gente que estaba ahí, pero es que nosotros hemos sido incapaces de encontrar más información de ese tipo. Luego hemos hablado con gente que nos decía, bueno, si me hubieras preguntado a mí, yo conocía a no sé quién, te hubiera explicado. Ya, bueno, pues ahora es tarde, ahora ya ha salido el libro. Sí, entonces para mí esa ha sido la mayor dificultad a nivel de escribir el libro. Luego podemos hablar de las fechas de entrega, las portadas, el escaneo, recortar, etcétera. Pero así a nivel de libro, yo pienso, hostia, ¿qué me hubiera gustado que hubiera más en este libro? Pues que hubiera más gente de ese momento hablando de cómo eran las cosas entonces. Pero bueno, no diré que ha sido imposible, pero ha sido muy difícil y al final es lo que dice Gustavo, tú cuando te encallas en un punto, puedes seguir ahí chocando contra ese punto o seguir. Entonces optamos por seguir y sacar el libro de otra manera. Gustavo, ¿tú cuál dirías? A ver, es lo que Carlos ha expuesto ya. Es decir, esa es una parte de la escritura, era la parte más decepcionante, porque nosotros queríamos conseguir testimonios de gente que estuvo en las oficinas, pero claro, Saavedra no estaba en las oficinas, Saavedra era un externo, entonces, bueno, pues nos cuenta lo que él percibía desde su posición, pero claro, una secretaria, alguien que hubiera estado dentro, pero... O directamente no querían colaborar, si encontrábamos a alguien como a la que le pedimos fotografías y no hubo manera que nos autorizara a poder usar ninguna fotografía. Entonces todo eran, pues eso, portazos en las narices y eso fue un poco lo que más decepcionaba. Luego a nivel técnico, pues claro, estaban las fechas de entrega, pues que hay que entregar, hay que entregar, hay que entregar. Las portadas que nos autorizó TVOsfera para poder usar no valen para nada para poder sacar en imprenta. Hay que escanear 1500 TVOs, venga, pues a escanear 1500 TVOs. En una semana. Entonces, claro, hay que ponerse a... Y claro, tú tienes, yo tengo, tú tienes. Entonces ahí todos ahí un poco... Pero son la parte, digamos, de lo que hay detrás de lo que sería hasta que se convierte en una realidad. Pero lo que ha dicho Carlos es principalmente ese es el problema más importante que nos encontramos. Claro, también porque, perdona, pero también cuando hablamos con un Saavedra, pues le decíamos, ¿no? Hostia, he leído el correo de los Titanes del número 30 de febrero del 88 y en una carta comentáis que los derechos sobre este cómic y tal. Y yo le decía, es que no me acuerdo, claro, es que hace 40 años, pues a saber. Entonces, claro, ¿qué haces ahí, no? Bueno, venimos de hablar ahora, ¿no?, de los dolores de cabeza, de la gestación de la criatura, una gestación... Creo que tú comentabas algo así como de elefante o de dinosaurio, no sé. Algo... Es el parto de King Kong. El parto de King Kong. Pero claro, todo cambia cuando nace, ¿no? Cuando sale publicado el libro lo ves y dices, joder, qué cosa tan bonita. Entonces, claro, ves el libro aquí como lector y piensas, qué currada, qué chulada, pero ¿cómo surge Diablo en vuestras vidas? ¿Cómo se mete en la ecuación? Pues como casi todo el libro ha sido fruto de la casualidad y de la causalidad. Nosotros cuando ya estábamos con Enrique, estábamos los tres, teníamos bastante avanzado el proyecto, teníamos un montón de páginas escritas y de cosas. Yo era partidario del crowdfunding, porque imaginaba que era un proyecto más a nivel de fandom, etc. No descartaba presentarlo a editoriales, pero bueno. Y entonces cuando ya no lo teníamos acabado, pero casi acabado, se lo presentamos a Saavedra para que lo leyera, a ver qué le parecía y tal. Y él nos dijo, pues precisamente la semana pasada me ofrecieron escribir un libro sobre 5. ¿Y qué? No, he dicho que no porque no me apetece, estoy mayor y tal. Pero bueno, si queréis os paso el contacto. Y nosotros, pues hombre, pues a ver. Me parece bien. Y era Diablo, entonces Diablo, yo ya tengo varios libros de Diablo, es una editorial que realmente se dedica a sacar libros sobre bastantes temáticas, casi todas frikis, y todas mantienen una línea editorial bastante guay, y fue como, bueno, pues ya lo tenemos aquí, pues vamos a probar. Y hablamos con Lorenzo, que ha sido nuestro editor, y en una semana, o sea, nos pidió 2 capítulos, yo creo que ¿Por pedir? Sí. Por no decir
que, ¿sabes? Que no sean unos locos. Y le pasamos un par de capítulos y al cabo de una semana nos dijo, venga, adelante. Y firmamos el contrato y fue como, pero a ver, si hace 2 semanas éramos unos don nadies que no sabemos qué hacer con esto y tal, y ahora ya hemos firmado un contrato para sacar un libro. Pero luego lloraste cuando teníamos un libro casi el doble de por eso. Ya, sí. Y cada vez nos dijo, hay que reducirlo un 50%. Esa es otra pregunta, a ver, te estoy aquí. Vale. Creo que lo sabes muy No, bien. pero yo, por ejemplo, ahora que estamos aquí en familia, tengo que decir que yo apostaba mucho por el crowdfunding y en mi cabeza era para los fans, para hacerlo como nosotros queramos, con más páginas, con más imágenes, etc. Yo he chocado bastante con Diablo a nivel editorial porque no era la idea que yo tenía. Lo que decíamos antes, al ser 3, ellos 2 decían que sí, que adelante. Y yo, no, adelante. Y una vez ha salido el libro y lo hemos tenido en la mano, lo hemos comentado ahora comiendo con los amigos, el libro está de puta madre. La edición ya del con libro, el PDF, Sí. ya estábamos nos en casa saltaron los las tres, lágrimas. que no nos podíamos creer ya viendo el PDF, simplemente la premaqueta, cuando nos la pasó Sebastián. Pero luego el libro físico, claro, una cosa es la maqueta que estaba guay, ¿no? En PDF, pero cuando tú ves el libro, las páginas, el grosor, la impresión, todo, la verdad es que está cojonudo y no podemos estar más contentos de cómo ha quedado el libro. Y lo digo yo que era muy en contra de Diablo, por así decirlo. O sea que estamos encantados con cómo ha quedado. ¿Y cómo fue la relación con la editorial durante el proceso de...? Eso ya ha gustado, que es más de A ver, me ocupé prácticamente yo, además. Sí. Porque a mí no me dejaban. No me dejábamos porque les decía cosas feas. No, a ver, con Diablo y con Lorenzo en concreto, que es el editor del libro, la verdad que ha habido una relación muy fluida y él fue franco desde el principio, nos pasó unas guías de estilo, es decir, imágenes y texto. Y lógicamente el libro tiene que tener un número de paginación. ¿Para qué? Para que pese una cantidad de kilos y tenía que ser así. Es decir, es algo que no había vuelta atrás. Se hizo una premaqueta, hubo que recortar, Carlos se ocupó de meterle tijera sobre todo a mis textos, meter tijera como así yo mañana y bueno, al final conseguimos reducirlo. A ver, es uno de los libros más gruesos de Diablo en cuanto a número de páginas. Y bueno, la relación siempre estaba muy bien, con el maquetador lo mismo, teníamos línea directa, hablábamos con él, Lorenzo también, y bueno, las únicas directrices que hubo fue esa. Hubo el tema de la portada, pues bueno, la portada al final se impuso el criterio de Diablo pues porque lleva una línea editorial y tenía que ser como Diablo comentara, aunque le dimos nosotros un diseño preliminar. Pero bueno, en principio no hubo mayores fricciones más allá de 4 temas concretos, ¿no? Hay que recortar texto, que algo que sabíamos. Inventamos el tema del QR, ¿vale? Para poder meter ese índice adicional de todos los tebeos de 5 con todas sus correspondencias, porque nos parecía a los 3 que era importante que el libro no fuera solamente algo que puedo leer, sino que se pudiera convertir en algo de poder consultar después a posteriori y que fuera un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido ese mix entre lo que a lo mejor la editorial quería y bueno, había un título ya predefinido por 5, pero ahí entró Carlos, que luego hay una pregunta sobre el título y sí que Carlos la cuenta. Pero también me estoy bien. Es que esa la vi y dije, está bien. Exacto, claro, estaba pensada para ti. Vamos... Y, bueno, perdona, sí. No, entonces es eso. La relación estuvo bien siempre. Mucho teléfono y mucho correo electrónico, los ponía en copia de todo, yo hablaba por teléfono, les hacía un resumen, en fin. Más que nada porque teníamos que hablar uno, no podíamos hablar los 3 con él, si no lo habíamos vuelto loco ya, ¿no? Entonces, pero vamos, la verdad que es una editorial que sabe lo que hace, sabe lo que quiere y lo que tiene que llevar al mercado. Es decir, que tampoco era... tenía muy claras las ideas y a nosotros nos las expuso desde el principio. Y el contrato, teniendo en cuenta que somos don nadie, nadie y nadie, pues estuvo bien, estuvo muy bien. Y muy contentos en ese sentido. Vale. Pues vamos, si os parece, a hacer la pregunta clave de esta charla, para que os pongáis un poco bizcochones. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué un libro de 5? ¿Qué tiene de especial para vosotros? ¿Qué vínculo tenéis con esta editorial? Pues la verdad es que antes de que nos fuera Gustavo, bueno, cuando nos íbamos solo por Twitter, a mí ya me rondaba la idea en la cabeza. Es porque 5 ha sido una editorial, o fue una editorial, que marcó a mucha gente, a toda una generación.
que era el título previo al libro. Toda una generación 5 de gente que ya leía tebeos, pero que ahí encontró unos tebeos diferentes por el momento que empezaron con El Señor de la Noche, con Ronin, con Año 1, etc. Y aparte con un modelo de publicar tebeos que no se había visto hasta entonces y que ha llegado hasta el día de hoy, que era mantener mucho la edición original americana, ¿no? Entonces, si una edición original es una grapa con 24 páginas, la edición española tiene que ser en grapa con 24 páginas. Si la edición americana es con tapadura, un prestige, con tal, pues la edición española tiene que ser así. Entonces, lo que ahora parece algo normal, que es que Panini saca los limited edition, no sé qué y tal, tapadura, tanto tal, 5 fue la primera que lo hizo. Entonces, lo que ahora nos parece normal, hace 35 años, no 40, pero hace 35 años, era algo totalmente impensable. Entonces yo creo que no éramos conscientes de lo que estaba pasando en el momento, lo hemos sido después. Entonces, yo como lector de toda la vida, yo me crié con esos tebeos y tal, estaba un poco... No me sentía obligado, pero sí que pensaba, hostia, alguien tendría que hacer algo sobre 5. O sea, 5 no puede ser que se quede en el olvido como, ¿sabes? De que la gente solo hable en corrillos. No, tiene que haber algo que hable de 5 y que realmente demuestre la importancia que tuvo 5 en el mundo del TVO en España. Entonces, esa era mi idea cuando quise escribir el libro. Entonces, ya nos juntamos con Gustavo, con Enrique y tal. Pero yo creo que el objetivo principal era rendir un poco de homenaje a esa época, a esa gente, a esa ebullición que hubo en el mundo del cómic, que lo cambió todo en España, o al menos así lo pienso. No se había visto antes y marcó todo lo que ha venido después. Y para mí ha sido rendir un homenaje a todos esos tebeos, a toda esa forma de hacer las cosas, que en su momento lo vivimos y nos pareció como algo guay y tal, pero que se ha quedado un poco como en el olvido. Y es una cosa que digo siempre, que a Gustavo no le gusta, por eso lo voy a decir. Si este libro lo hubiera escrito cualquiera de los que estamos aquí, o cualquiera de Salamanca, Toledo, Cádiz, yo lo hubiera comprado igualmente el libro, porque 5 se merece algo así. Lo hemos hecho nosotros pues porque nos ha tocado a nosotros, pero creo que 5 se merecía tener un libro, algo físico, algo material, que rememorara esos tiempos. No hay poco que aportar ya después de este comentario, ¿no? Pero sí, va en esa línea. Al final es un poco el hecho de que se ha hablado mucho de Novaro, se ha hablado de Surco, se ha hablado de Vértice, se ha hablado de Forum, pero 5 era como la generación perdida, ¿no? Un poco como le pasa a la generación X, que nadie habla de ella, ¿no? Siempre están los boomers, los millennials, los Z, pero los X se han quedado ahí perdidos. Pues esto es algo parecido. Y era un poco el hecho de que no éramos conscientes, empezamos muchos como lectores en esa época y bueno, marcó normas que ahora son obvias, pero que entonces no lo eran tanto y rompió paradigmas, formatos, la relación con el lector. Por primera vez lo trataban como una persona adulta, no como alguien que estaba leyendo un cómic siendo un niño. Lo que hemos comentado, el tipo de mantener primeros tomos de lujo tapadura, el formato prestigio, las 24 páginas, los correos no fue invento de ellos, pero fueron tratados de una manera distinta. Entonces, y se convirtieron en una competencia real para lo que era en ese momento Forum. Y bueno, aunque no eran empresas iguales y no tenían el mismo músculo financiero en la una y la otra, pero bueno, al final yo creo que fue interesante que hubiera esa sinergia industrial meramente, ya más allá de los tebeos. Yo creo que una espoleaba a la otra, ¿no? Aunque Antonio Martín lo niega la mayor siempre cuando le preguntan, le dice que no se fijaba nadie en la competencia. Bueno, estoy tan seguro. Porque cuando 5 hacía un movimiento, las 24 páginas llegaron rápido a Forum. Quiero decir que en ese sentido es demasiada casualidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces era rendir ese tributo a ese agujero histórico, ya no solamente desde un punto de vista nostálgico como lectores, sino desde un punto de vista histórico. Hay libros de Novaro, ¿no? De Vértice. Novaro y Vértice hay libros. Ahí se ha escrito mucho de Forum, pero no se había escrito nada de 5. Entonces, bueno, al final es cerrar una brecha histórica también. Antes no lo he comentado, pero bueno, la mejor historia de 5 jamás contada salió a la venta en mayo del año pasado.
Recientemente Diablo ha publicado una segunda edición. ¿Esperabais esta respuesta por parte de los lectores? Carlos sí. Sí. Carlos, Un optimista a mi izquierda. No quiero ser aquí el que más sabe, pero... diles lo del tweet, que te gusta contar. Sí, bueno, a ver, yo apostaba por el crowdfunding porque, a ver, yo conozco bastante gente del mundo del cómic a nivel usuario, ¿no? Yo he sido muy fan de Twitter, yo conozco a Gustavo por Twitter, la mitad de la audiencia que hay aquí la he conocido por Twitter. Entonces, como era un tema que a mí me interesaba, por edad y por gustos, yo, la gente que conocía, también imaginaba que les iba a interesar, ¿no? O sea, entonces, yo soy de Barcelona, pero yo sabía que en Zaragoza 5 también había pegado, en Bilbao, en Córdoba, que es Enrique, en toda España, ¿no? Entonces, yo quería hacer el crowdfunding para realmente ver pues, todo el mundo que pagara y la gente que le interesaba el libro. Entonces, yo estaba bastante seguro que podíamos vender para hacer una tirada por nosotros mismos. Cuando Diablo apostó por nosotros y nos hizo el contrato, eran 1.200 ejemplares. Claro, entonces ahí ya me cagué un poco, pero dije, a ver, yo no conozco a 1.200 personas. O sea, no conozco Y conoce a mucha gente. Claro, conozco a mucha gente, pero no conozco a 1.200 personas. Pero sí que extrapolaba un poco diciendo, bueno, pues si conozco a 4 de Bilbao, que los conozco, pues habrá 40 que no los conoceré, pero que también serán de nuestra edad, de nuestros intereses, que también lo van a comprar este libro, ¿no? Pues igual en Zaragoza, igual en todas partes. Entonces, cuando nos dijeron la primera tirada eran 1.200, yo les dije, a ver, yo no voy a vender 1.200 libros porque no conozco 1.200 personas que se lo van a comprar. Pero sí que haciendo una regla de 3, me puedo imaginar a que lleguemos a tanta gente. Que fuera tan seguido, no. Porque realmente fue sacar el libro y a los 4 meses... Sí, bueno, a ver, el mes de mayo ya, Diablo, a principios de junio, nos dijo que estaba todo distribuido ya. Los ejemplares, es más, se tuvo que reservar para poder tener ejemplares para la firma del libro de Madrid. Y el día 1 estaba yo en la cajeta de Madrid y los 20 que tenía se vendieron. Quiero decir que la cosa es que iba bien. Luego también es cierto que cuando sacaron el tweet anunciando que iban a publicar un libro de 5, hubo 45.000 visualizaciones. Claro, Dios mío, mañana me compro el Lamborghini. Pero claro, entonces yo le decía, una cosa es ver un tweet que es gratis y otra cosa es comprar el libro, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Sí, pero ahí sí que veíamos, yo que domino un poco más que tú de Twitter, no es difícil tampoco. Más joven. No es difícil. Si tú veías un tweet normal de Diablo anunciando lo que fuera, tenía, no sé, 500 republicaciones. 1000 y algo, ¿no? O 1000. El nuestro, bueno, el de Diablo anunciando que iba a sacar un libro de 5, tuvo 50.000. Entonces, claro, era fácil imaginarse que había caldo de cultivo ahí de... Que es verdad que Twitter no es una realidad, no... Era un nicho, pero un nicho que parecía que tenía tamaño. Parecía. Sí, y es verdad que no esperaba... O sea, yo era el más optimista, pero ni aún así pensaba que enseguida hubiera tenido este éxito. Es verdad que había un agujero por cubrir, no pensábamos que el agujero era tan grande. Has mencionado que estuviste en Madrid firmando libros, habéis hecho presentaciones en Barcelona, en Zaragoza, en Sitges, creo que también has comentado. ¿Qué tal el feedback con la gente que os han comentado? Eso ha sido lo mejor. Porque, por ejemplo, voy a hablar de la de Zaragoza, estuvo muy bien. Es decir, empezamos a las 5 de la tarde la presentación y a las 9 de la noche seguíamos. Es decir, aquello era inacabable. Y es más, gente de la presentación luego se vino a tomar algo con nosotros. Y estuvimos hablando después. Era un no parar, ¿no? Y en Barcelona, en la FNAC, pues lo mismo. Venía gente que había venido de propio y venían con el libro porque tenía que tenerlo. Es decir, hay una respuesta que a veces, claro, no estábamos acostumbrados. A lo mejor Carlos sí, porque es más es más farolero, que digo yo, pero yo menos no estamos, y Enrique tampoco, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido es súper positivo y es lo mejor, pienso yo, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? La respuesta de la gente que viene y te dice y te cuenta. Bueno, es lo mejor en el sentido de que nosotros lo hemos hecho pensando eso, ¿no? Pensando que hacía falta que alguien reivindicara 5 y cuando ves que la gente se vuelca con esto es como, hostia, es que es verdad que hacía falta hacerlo, ¿no? Entonces lo hemos hecho nosotros pues por casualidad,
pero ver que había tanta gente detrás que realmente quería tener algo así, pues ha sido una satisfacción muy grande. Que no lo hemos hecho por esto tampoco, o sea, al final lo hemos hecho porque éramos fans de Finco y lo queríamos hacer. A mí me sigue sorprendiendo eso de que me vengan con el libro para que no firmemos. No me acostumbro a esas cosas. Pero la cosa era, y venían y te cuentan y te dicen, no, pues es que yo, mi primera colección de Finco, y entonces hay un vínculo generacional y se caen todas las barreras. Es decir, estás hablando con gente que has conocido hace 15 minutos como si los llevaras conociendo toda la vida, ¿no? Y eso es lo que para mí creo que es lo más importante. Es decir, es esa especie como de unión emocional, ¿no? Que se genera tan rápido a través de, bueno, pues que todos tenemos un recuerdo asociado a. Al final son emociones y las emociones se recuerdan mucho en el tiempo, más que las cosas, ¿no? Habéis hecho antes el spoiler, pero bueno, ¿cómo se coció el título del libro? ¿Dónde está la cámara? Para una cosa que hizo, venga. Una cosa. Pues en verdad, me quería haber estudiado mucho la pregunta para hacer aquí una masterclass, pero al final me he liado con otras cosas. Pero es verdad que no teníamos un título, estaba el libro bastante avanzado ya, ¿verdad? Y le damos vueltas al tema de la generación, ¿no? Porque somos eso, una generación y tal. Pero es verdad que hay un grupo en Facebook que se llama Generación 5 que está muy guay. Y entonces tampoco queríamos coger ese nombre, ¿no? Y no sé, o sea, realmente, ¿no? Si tú ahora entrevistaras a Da Vinci te diría, pues me vino una inspiración un día, pues es que fue así, o sea, yo estaba un día en casa y dije, coño, la mejor historia de 5 jamás contada es que es el mejor título posible. O sea, déjate de Generación 5, de la época 5, porque es el tributo a los tomos que sacaron ellos de las mejores historias de Batman, de Superman, etcétera, que eran unos tomos alucinantes para la época, carísimos también, que, o sea, nunca habíamos visto algo así en España, pero es que el título es cojonudo también. Entonces, se adecuaba muy bien a eso, ¿no? A lo que estábamos haciendo y al homenaje a que queríamos hacer. Y es verdad que al principio Enrique decía, hombre, es un título un poco chulo, ¿no? Decir, esta es la mejor historia de Finco. Y era como, no, es que aparte que sea la mejor historia de Finco, porque no hay otra, es que es un homenaje. Entonces, confluyen ahí los dos temas. Nos preocupaba que fuera muy largo también. Lorenzo a lo mejor decía, muy largo, ¿sabes? O siempre le gustaba poner a veces los de Vértice, por ejemplo, de Noaro tienen luego una coletilla, ¿no? Después, entonces que buscaba también un poco esa línea, pero bueno, también se lo dijimos y... No, este es un título, a ver, no es para que lo haya puesto yo, pero no me imagino este libro con otro título. Bueno, nos pasó una versión Enrique que no se puede contar. En la niña. ¿Cómo fue esa labor hercúlea, entiendo, de documentación? ¿Veis en algún momento la luz al final del túnel? ¿Sí? Sí, porque mira, a ver, Saavedra fue una fuente de información muy importante, pero dimos con Francisco Campos. Francisco Campos llevó toda la parte de revistas y toda la parte de rol. Entonces fue como un soplo de aire fresco porque sí que colaboró y colaboró un montón con nosotros. Entonces, claro, nos dio un montón de información de la capa baja, que digo, ¿no? De la parte, digamos, de lo que se movía en el almacén, de cómo se... Entonces, todo eso fue un poco como muy emocionante. Decir, joder, por fin tenemos algo de chicha de verdad. Enrique consiguió coser la parte empresarial gracias a Francisco Campos. Empezó a tener un árbol, digamos, genealógico de dueños y acabamos sabiendo de dónde venía Finco, que nadie nunca sabía que venía de dónde viene. Pues bueno, pues todo eso fue lo que nos dio encendió una bombilla en el túnel. Es decir, que realmente fue la labor de Francisco Campos, que escribe el epílogo, es de él. Entonces, pues claro, todo eso fue un poco, vamos, yo lo sentí como un bote salvavidas a nivel emocional por el hecho de decir, joder, tenemos a alguien. Enrique se fue con él, ¿no? Se entrevistó con él y nos dio material. Entonces, bueno, pues todas esas cosas hay que reconocer que fue liberador en ese sentido, de poder encontrar por fin a alguien que aportaba valor y ganas. Entonces, vamos, esa es la impresión que me dio a mí en ese momento. Sí, no, tú echas a jarro. No, pero, o sea, yo me tomé la pregunta como que, claro, ¿cuánta información tenías?
pues tenemos un montón de información, pero mucha información también la sacamos de los mismos cómics, ¿no? Yo me he leído todos los correos que había en 5 que tengo yo, me los he leído todos, y anotando las preguntas que hacía, no sé qué, los comentarios. Pero aún así siempre te falta algo. Al final, yo creo que cuando estás en un proyecto quieres lo mejor. Entonces, ¿no? Y para mí el libro hubiera sido mejor con más intrahistoria, con más gente que hubiera vivido el momento hablando de cómo era y tal. Entonces, sí, llega un momento que dices, hostia, es que no vamos a acabar nunca, porque esta información no hay de dónde sacarla. No... Entonces, nos hemos tenido un poco que conformar con lo que hemos podido conseguir, que es bastante. Pero sí que es verdad que si fuera por nosotros, o sobre todo por Gustavo, no hubiéramos acabado nunca el libro, porque siempre faltaba algo, ¿no? Hostia, y esta carta que ponían que iban a hacer esto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué pasó? Hostia, pues, que no sé, pues, a que le preguntes o no se acuerda, o está muerto, o no quiere hablar, entonces, bueno, hay que ir pasando páginas. Entonces, sí que es verdad que ha sido un trabajo duro a lo que es a nivel de búsqueda de información, pero al final tendrás que poner un tope, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta aquí. Y el libro hablará de otras cosas y habla de muchas otras cosas también. Si tuvieseis que definir 5 con una palabra, ¿sería? Inolvidable no es una palabra muy bonita tampoco, pero mágico. Didáctica. El profesor. En el libro ahondáis no solo, pero ahondáis en la relación que tuvo 5 con el universo DC. ¿Cómo estáis viviendo la actual situación de la distinguida competencia en España? Porque lo puse en el guión, pero realmente da para otro libro. Es que lo de DC en España Daba otro libro. tiene historia, es decir, pero historia que nos podemos ir a los Mira, peritos años de este país. te voy a regalar el título para otro libro. Venga. DC después de 5. Vale. Ojo, ¿eh? Sí, pero pues por lo que hemos decir, DC siempre ha sido extraña su manera de publicarse en este país, ¿no? Es decir, se limitaban a Superman y Batman, que es un poco... Uno de los objetivos que nos pusimos era preguntarnos por qué en España Marvel es más Marvel y no está más equilibrado. Es decir, somos muy Marvelitas, igual que también nos gusta más la PlayStation que la Xbox, ¿no? Somos ese país que... Entonces, mirando para atrás, te das cuenta que todo empezó a publicarse, se publicaban cómics de DC en España, de Superman y de Batman, de nada más. Y encima llegaron con nombres como Ciclón o como Batman y el chiquillo, ¿no? Era Robin y el murciélago, es decir, quiero decir que eran maltratados hasta el punto de que ni siquiera se mantenía su nombre. Y luego, cuando ya llegaba un momento en que iban a haber más ediciones, seguían con Batman y Superman y el Círculo Justiciero y nunca teníamos se sentaba bien. Entonces, claro, ya mal, llega a con todo de que es Surco, Novaro, se publica también irregular, llega a 5, lo asienta, pero pasa lo que pasa con 5, luego llegamos con las ediciones de Viz, llega Norma, llega Planeta, es decir, siempre es como si fuera una pata caliente, como si fuera quemar en las manos, ¿no? Al final también Marvel también ha pasado por varias manos, pero tiene periodos muy grandes de tiempo en manos de una sola editorial. Y no sé, parece como que hay no sé, no quiero usar la palabra gafe. Maldición. ¿Vale? O maldición, pero parece como que cuesta que se asiente este universo entre los aficionados. Y bueno, ahora pues el nuevo mercado pues es curioso. Es curioso porque no se había dado nunca en este país. También es la primera vez que tenemos, desde que 5 cogió los derechos hasta hoy, es la primera vez que ha habido meses sin publicar cómics de DC. Creo que no ha habido un vacío, porque cuando entre 5 y Viz, y Norma, yo recuerdo en la tienda de Zaragoza se importaban ya los cómics de Viz, es decir, no hubo un vacío. Llegaban como llegaban y eran lo que eran, pero llegaban. Pero ahora llevamos desde noviembre sin tener cómics de DC, entonces llevamos y hasta abril no empezamos. Entonces yo creo que es el primer hueco que ha habido de no publicaciones de este universo en España. Por lo cual, bueno, a ver cómo... Estamos en un momento de incertidumbre. Entonces, teorizar, pues a ver cómo responde el mercado. Es un buen momento para DC. Ahora mismo es un buen momento para DC. Si es un poco... No se puede comparar, lógicamente, con lo que tenía 5 en su mano cuando arrancó, que tenía los pesos pesados y lo más grande que ha hecho a lo mejor la editorial en su historia.
pero ahora es un buen momento para poder, digamos, subirse al universo DC y en unas condiciones también creativas de alto nivel. Entonces, bueno, veremos a ver cómo lo trabaja Panini y cómo responde el mercado, porque al final Panini lo puede hacer muy bien, pero el que tiene que dar la réplica es el consumidor. Veremos ahora si realmente hay detrás ese ruido que hay en redes sociales siempre, veremos si eso luego se traduce, si esos 50.000 que se quejaban luego van a comprar el TVO. Eso al final es un poco lo que tiene que haber, ¿no? Si eso es real o no es real, lo veremos a mejor ahora. Habrá una editorial que va a volver a apostar por 13 series en grapa, va a haber formatos más asequibles, es decir... Pero aún así el debate en las redes te sigue aguantando el mismo de siempre. Es decir, la gente está debatiendo más por los formatos que por el material. Entonces, yo siempre pienso que por favor, nos tienen que dar el mayor cantidad de material al precio más popular posible, en el mejor formato posible, pero no estemos ya hablando es que el formato de tapa dura y no sé qué. ¿Sí? Creo que es más importante que publiquen un grueso de lo que sería DC a día de hoy, que no que me lo pongan con tapas de cuero de las Indias. Quiero decir que no sé, es un debate un poco de viejo, pero bueno. Que a mí no me importa tener las colecciones en modo Frankenstein. Déjame a mí. Yo creo que esa pregunta, cuando salió el libro hace un año, hubiera sido muy diferente, porque estaba FC y, bueno, ya sabíamos lo que pasaba. Y es verdad que ahora Panini, sin haber publicado un cómic de DC aún, porque hasta abril no va a empezar, sí que ha ilusionado mucho más a la gente. O sea, yo soy el primero que pienso, hostia, es que me voy a pillar un montón de cosas de DC que antes no me hubiera pillado, o porque no salían, o porque salían a precios muy caros, o en formatos que no me interesaban. Y sin haber salido aún nada de Panini, tú ves el plan editorial, y en verdad es algo que no se podía imaginar. Es muy ambicioso. Sí, desde Planeta, que yo soy muy fan de cómo hizo Planeta las cosas para DC, no soy muy fan de Planeta como editorial y como compañía monstruosa. Pero bueno, pero es verdad que igual es la primera vez desde Planeta que van a apostar por muchas colecciones, por muchos formatos y por llegar a mucha gente. Que ese es otro debate, porque lo hablábamos antes también. Ahora Panini lleva 20 años publicando Marvel en España. Es que ahora van a sacar un limited edition del hermano Voodoo. O sea, es que ya no saben qué sacar ya. O sea, claro, es que están escarbando ahí de qué le podemos sacar a Marvel. Cuando ya han acabado con Marvel o casi, les ha llegado DC. Entonces, claro, para ellos les ha abierto el cielo. Entonces nosotros como lectores vamos a seguir ganando porque van a publicar muchas cosas que hace un año, cuando salió el libro, era impensable que lo pudieran publicar. Las nóminas no salen ganando. Bueno, yo al final creo que me voy a gastar lo mismo, pero en vez de comprarme, pues eso, el hermano Voodoo, pues me voy a comprar Facana de Javier Olivares. O el de ROM. O el de... No, el de ROM. Material. El de ROM hay que robarlo. El Joker no, pero... Pero no puedes subir con esto en el bolsillo. Te pillan. Bueno, pero tú puedes romper la mampara de la tienda para... No, pero es verdad, o sea, yo creo que ahora es un muy buen momento para DC. También se ha juntado un poco que DC con el All New también Panini lo ha sabido hacer bien. Va a sacar el evento solo en una grapa por 8 euros, etcétera, para que la gente se meta ahora. O sea, yo creo que hay mucha gente que está un poco huérfana de DC. Claro, es que Panini tiene que intentar reeducar otra vez al lector español de DC y además hacerlo de manera creativa, con formatos creativos, no tanto pensando en los formatos super guays para estantería, sino para el lector. Déjate el coleccionista, olvídate del coleccionista, vamos a pensar en el que quiere leer. Y yo creo que es importantísimo que si retoman esa senda y la toman con ganas y ilusionan al personal, puede haber una respuesta positiva. Hay buen material, no estamos en una DC hundida ahora mismo, sino hay buen material y tenemos además la posibilidad de captar, pues bueno, el 11 de julio viene Superman, también la película, es decir, Panini sabe subirse y surfear las horas mucho mejor, ¿no? Es decir, dejaba pasar siempre en Ignoria muchos temas multimedia, ¿no? Veremos a ver si también aporta. También, este verano va a estar súper emocionante. También es verdad que hay que ir poco a poco. O sea, todo el mundo quiere que Panini saque todo lo que ha sacado DC, quiere que saque todos los clásicos. No, a ver, o sea, aún no ha sacado un cómic de DC. Tenemos tiempo, o sea, esto igual hay que plantearlo de aquí a un año, a ver realmente qué han cumplido, qué no. Por eso digo que hay que educar. Que no puedes, ahora no puedes tirarle clásicos a la gente de DC así a la cara. ¡Buah! No, porque no. Primero, DC tiene un problema que no tiene Marvel. Marvel tiene una historia más reducida. Es decir, se lee mejor y aún así ya cuesta.
no me matéis, pero cuesta leer los clásicos de Marvel. Es decir, los Cuatro Fantásticos de inicio, por ejemplo, Capitán América, son cómics que narrativamente hoy pues son cartílago en algunos momentos. Se leen y tienen su historia y tienen su fundamento, y Kirby es Kirby, ¿vale? Nadie lo pone en duda, pero claro, tú ahora coge eso y llévatelo a 1938. Joder, eso ya no es cartílago, eso ya es hueso. ¿Vale? Eso es hueso. Son cómics muy duros. Entonces, claro, hay cosas que no se pueden editar de DC. Pero hay clásicos que sí pueden rescatarse, pero para llegar a eso hay que ir a hacer un trabajo previo y hay que ir poco a poco con paciencia. Y bueno, al final son empresas que saben, se supone que saben dónde tienen que ir y cómo tienen que hacerlo. En su día Planeta, yo creo que hoy en día tenemos la biblioteca Marvel a color en ese formato y con ese precio gracias a que existió la biblioteca Marvel en blanco y negro inicialmente. Yo siempre he pensado que fue la manera, digamos, de primer escalón para preparar al público a lo que hoy tenemos encima de la mesa. Y han sido años, ¿eh? Vamos con una pregunta doble, si os parece. En vuestra opinión, ¿cuáles fueron los principales aciertos de Cinco como editorial? ¿En qué no estuvieron tan finos? Y si esta opinión ha variado, ya son 3 preguntas, ahora que lo pienso, y si ha variado... Es que cobra por preguntas. Sí. Y si ha variado esta opinión después de haber hecho el libro, pues por todo ese material de recopilación, después de haber hablado con Saavedra y tal. Yo te voy a contestar la primera y la tercera a la vez. En verdad, 5, a pesar de que nosotros éramos muy fans y era una cosa que nos preocupaba de, o sea, no queremos sacar un libro que sea todo 5, que bien lo hizo, que buenos eran. No. O sea, no porque no era así y porque tampoco nosotros queríamos sacar un libro que no se adecuara a la realidad. Entonces 5 hizo muchas cosas mal, sobre todo al principio, hablando de fe. Bueno, o sea, pero mal, ¿eh? Sí, mal. Todos sabemos lo de los titanes, ¿no? Que publicaban los complementos, los anuales. O sea, que hay un hombre que está a punto de tirarse por la ventana. Yo estoy contigo. O sea, yo no se me olvidará nunca leer un TVO de los titanes y en el complemento salir Nightwing y decir, ¿pero este quién es? Dick Grayson. Ah, pero este no era Robin. No, ahora es Nightwing. Ah, bueno, vale. Y esta es la que luego los traiciona. Claro, y esta, no, pero ¿esta quién es? Ah, es una traidora, pero ¿de dónde ha salido? Y entonces te ponían, como se ha visto en el número 25 USA, dices, ¿qué 25? Así vamos por el 12. Bueno, aparte de eso, pues, y es verdad que el otro día hablamos de Batman The Cool, no sé, leí el otro día en Twitter que también estaba mal paginado, que habían sacado páginas desordenadas, etc. Entonces, sí es verdad que hizo cosas mal, sobre todo al principio. Pero lo hemos mirado y no es así, al menos en mi edición. Yo no lo he mirado. Yo sí que lo he mirado en la mía y no tengo páginas cambiadas ni nada por el Entonces te estás diciendo que alguien miente. Alguien que se ha comprado el libro. A lo mejor tiene una edición que salió defectuosa. Claro. Es que puede, yo tenía un cómic con la portada del revés y eso no hace que toda la tirada fuera del revés. Yo tenía un mundo sin fin que estaba desordenado por dentro. Es decir, le tuve que quitar la grapa y montarlo. Sí, hostia, pues, claro, puede ser que sea un error puntual, o igual que había errores a veces de colorimetría en algunos. Pero bueno, sí que había, por ejemplo, el Dr. Fate. Cambiaron el número 9 por el 8 y el 8 por el 9. Se publicó un mes antes. Tú te leías el 8 y ponía fin. Y luego te comprabas el 9 y decías, hostia, esta es la pelea de antes de fin. Entonces, había muchos errores. Haciendo el libro hemos descubierto más errores. Y a mí el que me tiene muy flipado es el de Atari Force, que es una serie que ahora pues, nos joderemos un brazo por que la sacaran, aunque fuera 120 euros. Al precio de ROM. Y entonces Atari Force era una serie que en Estados Unidos duró 20 números, creo, y aquí en España salieron 12. Y entonces aprovecharon que en el número 12 había una explosión y los héroes estaban enterrados en escombros y tal, y ponía, y así murieron nuestros héroes, fin. Claro, tú te leías el cómic y decías, joder, qué gente ha muerto ahí, qué héroes, ¿no? Qué guay y tal. Y luego, cuando te haces mayor, te enteras de que no, que la serie siguió, que los tíos le hicieron ahí un agujero, salieron por otro lado y la serie tuvo 10 números más. Pero eso no es un error, eso está hecho a posta. Bueno, pero es un error. O sea, como nos tangaron. Yo luego voy a recortar lo de Lauren Kent en la Legión. Porque no iban a sacar el crossover en Millennium, ¿no era? Eso se lo cortaron, o sea. Sí, saltarse etapas también. Libertades creativas. Sí, bueno, a ver, tenían que lidiar también con su ecosistema editorial. Bueno, que al final y que ahora te das cuenta todo. porque han pasado los años y tú puedes conseguir a lo mejor material americano y compararlo, etcétera, o ha salido otra edición que está más completa, pero tú en ese momento, yo me acuerdo de Atari Force, en ese momento se acabó y dices, bueno, ya está, pues
Se acabó, han muerto. Sí, no, O sea, no le ¿quién puedes- se va a acordar de ellos? Mm. Pues mira. Entonces es eso, haciendo el libro yo creo que hemos descubierto más errores, ¿no? O más fallos. Traducciones también. Etapas que entonces- dejaron a medias, o por qué no continuaron con Green Arrow, por ejemplo, que era una super serie y la dejaron ahí a medias, etc. Escuadrón Suicida también. Otra. Que no virtudes, que virtudes pues son las que hemos dicho en todo el libro, ¿no? Pues sobre todo el tema de secciones, del cambio de formato, de lo que dice mucho Gustavo, de acompañar al lector, que tú cogías una grapa de Crisis y ahí te explicaban quién era cada personaje que salía, de dónde venía, a dónde iban, porque en esta viñeta desaparecían, pues eso, seguían tal número que no iban a publicar, pero te explicaban lo que era. O sea, es que había mucha información. O sea, a mí lo que más me flipa ahora, cogiendo, que yo ahora pues me estoy leyendo TVOs de 5, y te lees un TVO de ahora y dices, hostia, es que en el de 5 había un montón de información que en los años 80 aún era más difícil de encontrar y de conocer, que no ahora que no puedes ir y tal. Y en los de ahora, en las grapas de ahora, que hay una portada alternativa que no sé quién, que dices, ya, tío, pero Habitualmente cuando... pues no quieres decir nada, ¿no, Gustavo? Vale, total. Ya me digo yo. que habitualmente cuando entrevistamos a autores y autoras de cómic solemos preguntarles por sus referentes, ¿no? ¿Vosotros tuvisteis en la cabeza algún libro de divulgación que funcionara de esa forma? Yo no. Él es un influencer. Él crea con tendencia. No, yo sí. Yo me gustan los libros que escribe David Hernández. Bueno, tengo el de Resto de Silencio, Batman, por ejemplo, es un libro de cabecera para mí súper importante, y escribió Superman, ¿no? El que escribió de Bill Finger. Ese es el tono que yo perseguía cuando intento escribir de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que lo tienes un poco... Yo tendría que decir que sí que tengo cierta influencia de cómo está narrado, la manera en la que lo cuenta, ¿no? Que se mueve en medio novelado al mismo tiempo, porque si no, al final te puedes encontrar con un libro que es una enciclopedia, y las enciclopedias son aburridas. Entonces, claro, ese equilibrio, y además lo hablamos esto cuando los tres, es decir, hay que intentar evitar que el libro no suene ni se lea como una enciclopedia. Tiene que ser algo más. Entonces, había que buscar ese tono que fuera más distendido, a la vez que pareciera enciclopédico sin serlo, ¿no? Había que camuflar de alguna manera las palabras para que no fueran lo que queríamos que fueran, ¿no? Y para mí es un referente en ese sentido, como lo cuenta. Te puede gustar más o menos, como el libro en general, pero la manera en la que cuenta el libro fluye, el libro fluye. Y tengo libros en los que miraba y decía, no quiero ser como ese. ¿Vale? ¿Cuál? No voy a decirlo. No voy a decirlo. Una copa terrible. Carlos, antes has mencionado que originalmente el tamaño del libro pues fácilmente era el doble, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de, no sé, llamarlo montaje? ¿Dónde metes tijera? ¿Te quedaste o os quedasteis? Dilo. ¿Os quedasteis? ¿Dónde metes tijeras? ¿Os dio pena alguna parte que dijeras, joder, esto a lo mejor lo teníamos que haber metido? Connie Paloma, cuéntalo. Venga. ¿Qué le has dicho eso? Bueno, nosotros teníamos una Biblia del libro que, bueno, ahora hablo de memoria, pero igual eran 20.000 palabras. Y cuando llegó Lorenzo, el editor, nos dijo, el libro como mucho puede tener 10.000 palabras. Sí, habla de memoria, muy de memoria. Y fue Habla muchas más. como, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema porque, claro, es la mitad del libro que hay que recortar. Entonces yo me dediqué todo el mes de agosto del año pasado, yo trabajo de administrativo en una oficina, no había nadie en la oficina, entonces me pasé de 9 a 6 de la tarde, todo el día delante del ordenador, Que no vean el vídeo. leyendo, Que no vean el vídeo porque te quedas sin trabajo. cortando. Pero ¿sabes? Aquello que dices, venga, este capítulo, me lo leo una vez, corto aquí, me lo vuelvo a leer, corto aquí. Claro, cuando habían pasado ya una semana, digo, bueno, me he cortado ya la mitad del libro. Total de palabras, 19.800. Hostia, que he hecho una mierda, tío. Pues venga a cortar. Aún así, pusimos lo del QR que ha comentado antes Gustavo, que tú en el libro tienes un QR que te lleva a un PDF
con todas las portadas, con todos los datos de la publicación de 5, la correspondencia de la Precio. publicación original, las fechas, el precio, etc. O sea que todo eso estaba en el libro también. Todo eso ya lo quitamos para el PDF. Aún así había, pues eso, 15.200 palabras. Sí, hay que entregarlo el lunes y ahora como, ya me estoy volviendo loco. Loquísimo. Entonces, exactamente, aparte de Halcón y Paloma, que ahora lo explicaré, no recuerdo alguna parte así. Sí que es verdad que recuerdo más como haber escrito muchas partes, yo qué sé, yo hice lo de la Batmanía, ¿no? Pues haber hecho un capítulo súper currado, aunque esté mal decirlo, de todo lo que supuso la Batmanía, de todo lo que habían sacado y tal, y luego empezar a recordar y Arkham Asylum, pues de Grant Morrison y Dan McKean, obra maestra, pum, todo lo demás recortar. Pues que yo aquí, ¿sabes? He estado una semana para hacer un artículo y me he quedado con 3 frases. Entonces, fue más eso que no decir. Yo creo que no hemos sacado nada del libro que hubiéramos quedado que estuviera, más allá de hablar de según qué obras y La tal. información está. Sí. O sea, yo creo que quitamos más de lo que era hablar de los cómics, que al final, por ejemplo, tú lees el libro y The Watchmen ya pone. The Watchmen ya se ha hablado mucho, esa frase la puse yo, porque dije, esto ya está los cojones de recortar. Pues The Watchmen ya se ha hablado mucho. Claro, tú quieres saber The Watchmen. Hay libros, hay artículos, Es hay de preferible todo. saber que vendió mal, que no funcionó, que no se recopiló Que no- nunca que en no- un tomo, que no que lleva hubo un artículos, retapado que con no- un error claro. esa información era valiosa para el libro, pero hablar de Watchmen, gente Claro. mucho más lista que nosotros ha hablado mucho Bueno. de Watchmen. Vale, listo. Entonces, la parte de Halcón y Paloma, que siempre hacemos referencias, Que es la más recurrente. bueno, y ejemplifica bastante lo que fue recortar, había 4 páginas de Halcón y Paloma. Halcón y Paloma fue una serie de 5 números. Entonces teníamos 4 páginas de Halcón y Paloma. La ópera del Liefeld, joder. Sí, no, sí, te lo dicen cuando era bueno. Claro, Cuando lo dibujaba y corregía Kessel, sí, también. que eso lo Entonces, decíamos en el texto. claro, yo estaba recortando y yo qué sé, eso, había recortado Watchmen, le había dejado una página. Y de repente me encuentro Halcón y Paloma, 4 páginas. Digo, aquí algo falla. No puede ser. Entonces, lo había escrito Gustavo esa parte, porque también lo habías reciclado de un artículo, creo, ¿no? No, ¿No? Medina arriba. Era todo. Es que información a tope. Vaya tela. Sí. Steve Dicto creció en un barrio de Brooklyn en los años 30, su padre era panadero. Digo, venga, cortar. Halcón era un personaje creado en no sé qué, cortar. Aún así quedaban 2 páginas de Halcón y Paloma. Digo, hostia, no, es que no puede ser. O sea, entonces al final lo recorté hasta que queda media página, que es lo que sale en el libro. Bueno, Para aquello. se me dio un rebote, se la corta mi parte, me tienen manía, córtame la tuya. Digo, a ver, Gustavo, yo corto de todas partes, pero si de la cosa del pantano hay 2 páginas, puedo cortar media. Pero si de Halcón y Paloma hay 4 páginas, pues tendré que cortar 3 y media. Pues que no. Entonces es verdad que cuando salió el libro, en la portada está Halcón y Paloma en medio, no es casualidad. No, O sea, es que tenga 3 portadas y dentro. luego dentro tú ves y hay media página, que es lo que yo recorté, y luego hay 3 portadas, que esto da para otro tema, de una serie de 5 números hay 3 portadas para que Gustavo se quedara tranquilo. Pero sí fue muy difícil eso, porque tú no quieres recortar nada, porque al final ha sido un trabajo de mucho tiempo de los 3 pero claro, cuando el diablo te coge o la editorial te coge te dice no, tiene que haber este número de palabras, que luego aún lo querían recortar más, le dije, mira, yo ya no recorto más. O sea, que ya va a ser otro libro, si recortamos más ya no va a ser lo que queremos hacer. Pero esa fue la parte más difícil. También nos dejamos llevar, como empezamos muy libres, ¿no? Es que esto tampoco lo hemos explicado mucho, pero claro, nosotros al principio era, venga, escribir, venga, vamos a hacer un libro, venga, escribir, En venga. el Word va poco. Entonces, digamos, Bueno, no y tú- eres y muy tú- consciente de lo que Y tú estás piensas, haciendo. oye, pues contra más grande, pues mejor, o lo que sea. Y ya cuando te viene la editorial te dice, no, tiene que tener este número de palabras, es cuando te chocas con la realidad y dices, hostia, pues a ver qué hacemos. Que hubo un momento que era tan grueso que incluso Diablo planteó hacerlo en tapa blanda para poder meter, pero al final el mago de la maquetación, Sebastián, cogió el manuscrito y fue capaz de meterlo en 320 páginas. Pero en verdad yo creo que lo que más recortamos era eso, era hablando de las obras que había sacado 5. Que es la parte que también nos gustaba más, a lo mejor. Sí, hacíamos un poco también una labor que no pintaba tampoco mucho, lo que me he dicho. Es decir, no reseñabas, pero aportabas valor de hablar de autor, hablar de no sé qué, pero realmente es que eso no era el cometido del libro. Bueno, pues antes de terminar, si os parece, hemos hecho un ejercicio de arqueología. Antes comentábamos con Diego en la comida, ¿no? Toda esa etapa dorada post-crisis.
está recogida en el libro, así que si queréis rememorarla, pues os animo a ello. Pero, pues, si os parece, volvemos un poco a la actualidad y me gustaría saber vuestra opinión de en qué momento pensáis que vive el género de superhéroes en el cómic de, pues eso, de día de hoy, ¿no? O sea, más allá de sus adaptaciones cinematográficas y todo esto. ¿Cómo veis el cómic pijamero? ¿Cómo lo ves? Eh, Así de bien. A ver, yo sigo comprando TVOs de pijameros. La mayoría me parece una basura. Sí, pero lo sigo comprando porque, bueno, porque lo llevas en la sangre y llevas toda la vida haciendo lo mismo, entonces no vas a cambiar. A ver, al final el problema es... Yo cuando hablo con gente que no lee TVOs, ¿no? Ah, pero Lobezno no tiene un capítulo que le quitan las garras. Digo, sí, claro. Sí. Que Lobezno lleva 60 años publicándose TVOs de Lobezno. Entonces, yo les digo a la gente, tú imagínate, ¿a ti qué te gusta un montón? Pues, cualquier... No sé. Rick and Morty, va. A mí me flipa Rick and Morty. Tú imagínate que hubiera 60 años de Rick and Morty. ¿Qué te parecería? Una mierda. Claro, pues los cómics, ¿qué pasa? Que no es que sea una mierda, pero al final se repiten, no saben qué hacer, tienen que vender más. No hay un personaje que no haya muerto, que no haya vuelto. Ahora vuelve Gwen Stacy. Es como... Ya, hasta aquí. O sea, no me quiero gastar un duro más en vuestra mierda. Lo digo para hablar José de la niña. Claro, se ha ido por eso. Pero al final es todo cíclico. O sea, en los 90 también eran una basura los cómics infumables. Pero, Y se siguieron bueno, vendiendo. Y estamos en 2025 y sigue viendo cómics de Cable, de Deadpool, de todo. Lo que había. Entonces, claro, habría que ver un poco qué tipo de público se busca ahora, ¿no? Igual se busca un público más joven que no haya leído 200 ojalá, 1000 cómics de la Patrulla X. Claro, que he dicho 200 y pensar, no sé, 200 son 3 tomos. Que nos hayan leído 2000 cómics de la Patrulla X para que encuentre algo nuevo. Pero los que llevamos mucho tiempo, toda la vida, pues sí, pues... Lo bueno es que no se acaba nunca tampoco. O sea, yo, por ejemplo, los cómics de ahora no los disfruto especialmente. Excepto los 4 Fantásticos de Ryan North, que los recomiendo siempre. Pero, por ejemplo, Vengadores o Batman o tal, pues me lo compro por comprarlo, me parece una basura infame, pero luego leo el Batman de los 70 o Vengadores de los 70 y me gustan. Entonces, bueno, no sé. Habla tú porque yo me cargo la industria del cómic. No, pero la verdad, sí, es verdad. A ver, cómics buenos y malos siempre ha habido, es decir, no es algo nuevo. Pasa que ahora mismo el mercado es totalmente distinto a como era hace 40 o 50 años. Ahora hay muchísimos modelos de entretenimiento y el cómic está acosado, pero no el de superhéroes, todo lo que sea papel impreso está acosado por videojuegos, por las pantallas que llevamos todos en el bolsillo, por las series que han cambiado el modo de, y uso esta palabra muy conscientemente, que es consumir, no ver ni disfrutar, sino consumir medios audiovisuales. El cine pues también está sufriendo todo eso. O sea, al final hay un ecosistema tan nuevo que bueno, están sufriendo todas las publicaciones. Sufren menos el manga, pues porque tiene una idiosincrasia distinta al hecho de que no acumulas los 60 años a las espaldas y puedes comprarte tomos individuales, obras de corte europeo que son también pues unos álbumes y trabajan de otra manera, es un concepto mucho más de autor, mucho más encapsulado y con un mimo artístico diferente. Esto es una producción, poniendo paralelismos, pues Marvel y DC producen como pues un McDonald's, ¿vale? Es decir, la idea es quitarte el hambre, no alimentarte. Entonces, pues bueno, dentro de toda esa producción, lógicamente hay obras, como dicen, muy malas y hay obras menos malas y hay a veces obras que, bueno, pues que cambian el paradigma de cómo lo tienen. Hubo en los 80, ha habido siempre obras de ese tipo. Bueno, ahora pues eso, como están acosadas por todo eso, entran en espirales en que al final hay que vender, son empresas. Entonces, bueno, hay veces que se da la sinergia de que funciona bien la parte artística y la parte empresarial, pues porque hay una serie de circunstancias que apoyan y aportan que dejen que el artista pueda coger alas y vaya un poco más allá y otras veces no. Entonces, bueno, el cómic de superhéroes a día de hoy pues está en una encrucijada. Es el mayor culebrón de la historia. Digamos, pues DC va a cumplir 90 años este año, o 95,
desde que se fundó, entonces pues llevamos un culebrón tremendo con ellos. A día de hoy, pues bueno, sufre. Yo creo que es un mercado, ahora mismo es lo que más costaría vender, creo yo, porque el europeo tiene un público muy concreto y muy determinado y son obras de autor que saben perfectamente a dónde van dirigidas. Es como un misil balístico inteligente. El manga, lo mismo, el manga sabe perfectamente a quién va, cómo va y tiene un abanico de historias que son capaces de captar a un montón de público. Pero luego cuando te encuentras con los superhéroes, el problema es que siguen todavía, aún hay todavía el estigma de son para niños, ¿vale? Todavía ese ruido de fondo todavía está ahí y el tema está en que, bueno, pues que ahora a día de hoy, pues la mecha la tienen mucho más quemada por todo lo que acarrean detrás. Entonces su futuro, pues bueno, veremos. Todo depende de lo imaginativos que sean las editoriales, de la calidad de los artistas. Porque el cómic independiente americano también está produciendo material distinto también. Que funcionan mejor en algunos casos, otras veces no. También es cierto que, lógicamente, el peso de los personajes es muy fuerte. También, lo mismo, pues, tú puedes tener a dos autores muy buenos trabajando en una serie de Image o en IDW o en Boom, haciendo una serie fantásticamente buena y va a vender menos que el número casco porro de Batman. Entonces también a veces es un poco eso y bueno, estamos también en la manera en la que se lee ahora o se consume y la manera en la que se habla de ese consumo en las redes sociales. Es decir, yo puedo sacar todos los autores cuando se ponen a trabajar, pues van a trabajar y van a hacer lo mejor que lo puedan. No creo que nadie vaya a sentarse allí, voy a dibujar mal hoy voy a dibujar mal. Bueno, voy a hacer. Pero la cuestión es que pero luego llega al mercado y no responde a ese trabajo, aunque sea el mejor del mundo. Entonces es todo muy voluble y a mí particularmente me abruma y no sé si estoy capacitado ni siquiera para hacer esta valoración de mierda que acabo de hacer.